¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy vamos a hablar desde nuestra atleta puertorriqueña que ganó una medalla de oro hasta el caos que se vive en Afganistán. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro invitado nos aportará sobre este tema. Esto es Entre Líneas. Con nosotros el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Julio Muriente. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bienvenido aquí al Canal 13. Hacía tiempo que no estaba con nosotros. Así es, pero qué bueno que estamos acá de nuevo. Y Bueno, qué bueno saludarte. hablando de temas universitarios en el receso, pero ya cambiamos de tema, no vamos a hablar ahora de la universidad. Bueno, vamos a entrar de la UPR, pero más adelante. Okay. Vamos a hablar unos minutitos sobre lo que ha provocado nuestra Yasmín Camacho Queen, o Queen Camacho, como quiera, porque ya se cambió el orden de los apellidos para demostrar su puertorriqueñidad. Usted recientemente escribió unas pocas páginas sobre el particular y quisiera que comparta con nosotros algunos de los argumentos. La victoria de esta joven en estos eventos olímpicos ha constituido un hecho trascendental para el pueblo de Puerto Rico. Primero que todo por la victoria misma, ¿no? Por la medalla de oro que obtiene Yasmín en este evento internacional. Es la segunda medalla de oro de dos mujeres jóvenes puertorriqueñas en las Olimpiadas, pero en este caso en particular adquiere otra dimensión igualmente importante, ya que se trata de una joven hija de mujer puertorriqueña emigrante, que se ha criado ella en Estados Unidos, que se ha formado, Yasmín, en Estados Unidos, y que incluso su vernáculo es la lengua inglesa, y que aún en esas circunstancias esta joven se afirma puertorriqueña, se siente puertorriqueña y decide que ella quiere ir a participar a las Olimpiadas en Tokio representando a Puerto Rico, no a Estados Unidos, porque ella se siente puertorriqueña y siente que su responsabilidad está con su país. Lógicamente esto nos lleva a pensar, bueno, ¿quiénes somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Sobre todo en un país donde la mitad de su población vive en otro país, Estados Unidos, donde las primeras, segundas, terceras generaciones se van a formar en aquel país, lingüística y culturalmente, pero que sin embargo mantienen una conexión esencial con Puerto Rico como su patria, como su nación, como su bandera, como su cultura y como el deber de representarlo. Y entonces esto nos lleva a un análisis que indica que ser puertorriqueño o ser puertorriqueña va mucho más allá de que tú y yo nos comuniquemos en español, en inglés o en chino. Va mucho más allá de que tú y yo hayamos nacido en San Juan, en Ponce, en Carolina del Norte o en La Luna, y tiene que ver con qué cosa tú afirmas como tuyo, con quién tú te identificas. Pero, y ella evidentemente afirma Puerto Rico. Pero hay quienes ponen en duda el por qué ella escogió a Puerto Rico y no quiso competir con Estados Unidos, como definiendo de que si no naces en Puerto Rico no eres puertorriqueño. Oye, yo nací en Brooklyn. Lo sé. Por lo tanto, no se trata de dónde tú naciste. Yo soy hijo de emigrantes como ella es hija de emigrantes. O sea, en un país donde más de la mitad de la población tiene que emigrar y por consiguiente muchos de los descendientes de esos que emigran nacerán en otro país, pues tú no puedes utilizar el certificado de nacimiento como la medida de la puertorriqueñidad. Y si esos niños y niñas, no fue mi caso porque mis padres regresaron pronto, pero hay otros, como es el caso de la madre de Yasmín, que se mantuvieron allá, que se desarrollaron su vida allá, por lo tanto su hija, que de otra manera se hubiera criado en Trujillo Alto, de donde es oriunda la mamá, doña Ana María, la madre de Yasmín, pues se crió en Carolina del Norte y se educó con niños y niñas estadounidenses. Pero que reconocía que era puertorriqueña. Exacto. Por lo tanto,
el idioma que se hable no es lo que determina la nacionalidad y la cultura en un país como el nuestro, donde más de la mitad de la población ha sido obligada a vivir en otro país. No equivale esto, hago la observación, esto no es lo mismo que pretender en Puerto Rico imponer la lengua inglesa como el vehículo principal o único de comunicación. O sea, Puerto Rico es una nación hispanohablante, pero por eso estamos haciendo esta entrevista en español. Puerto Rico es una nación hispanohablante que por su situación política colonial, gran parte de su población se ha visto obligada a irse a otro país donde su lengua es otra, pero adquiere otro sentido. Hay un ejemplo interesante, mira, cuando hace ya unas décadas el presidente Bill Clinton escarceló a presos políticos puertorriqueños, había algunos de ellos que al ser entrevistados por los periodistas en el aeropuerto, tenían dificultad en organizar su pensamiento en español y tú veías que a cada rato tenían que recurrir a la lengua inglesa. Luego yo le pregunté a algunos de ellos y me decían, es que efectivamente nosotros nos criamos en Chicago nos hicimos independentistas, en Chicago luchamos, desde Chicago fuimos presos y estuvimos presos 20 años y en inglés. Y vamos a cuestionar la puertorriqueñidad de quienes en inglés estuvieron 20 años presos por la independencia de la nación que ellos identifican como su nación. Es evidente que tenemos que desarrollar una manera distinta de concebir la puertorriqueñidad. ¿Trastoque cultural o personas que desconocen la historia y cultura de los puertorriqueños y la manera en que la economía o el propio gobierno obligó a salir de Puerto Rico, los metió en una guagua aérea y los movió para Estados Unidos? ¿Cuán importante es esa apreciación? Esos millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en Estados Unidos no fue que se fueron en crucero y se enamoraron o se quedaron, pues decidieron. No, aquí hay una historia muy dura, muy compleja, muy difícil, muy sufrida de lo que ha sido la emigración y además, y en ese sentido, Jazmín supone una victoria histórica. Se suponía que cada vez que un puertorriqueño o una puertorriqueña se montaba en el avión o en el barco, se le borraba de la lista, porque habría de integrarse a aquella otra sociedad y habría de dejar de ser puertorriqueño o puertorriqueña la persona y sus hijos, su descendencia. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que todo lo contrario. Mira, la manifestación, la parada que llaman ellos, en Nueva York, el desfile más impactante de todo Estados Unidos, es el desfile puertorriqueño donde más de 2 millones de personas con bandera de Puerto Rico en mano marchan. Muchos de ellos nunca han estado en Puerto Rico. Muchos de ellos afirman a Puerto Rico en inglés. Por eso te digo que la relevancia que tiene esta victoria, más allá de lo deportivo, es que nos invita y nos obliga a los puertorriqueños y puertorriqueñas a reconocer que allá, en ese otro país, hay una cantidad enorme de compatriotas que se han desarrollado en un contexto cultural y lingüístico distinto, pero que hay un eslabón, hay un denominador común. Por eso, en este instante, en este país, hay una alegría enorme y a nadie que no sea mezquino o un imbécil se le ocurriría cuestionar la puertorriqueñidad de esta joven boricua. Y es por eso también que los puertorriqueños que emigraron en una circunstancia sobre economía o sobre cualquier otra, regresan cuando ya están mayores. Claro, ese vínculo que tienen con Puerto Rico, dicen, no, es que yo muero en Puerto Rico. Y si tú vas en diciembre al aeropuerto de Isla Verde, verás que no cabe un alma porque hay un retorno de miles y miles de puertorriqueños que vienen a pasar la Navidad con su gente, porque esas son sus Navidades y esa es su gente y esa es su cultura, igual que si vas a ciudades como Chicago o Nueva York y ahora en la Florida, vas a ver cómo hay una afirmación nacional puertorriqueña, porque contrario a lo que algunos quisieran, en lugar de desvanecerse la nacionalidad puertorriqueña, lo que ha sucedido es que se ha fortalecido. Y por eso insisto, esta victoria de esta joven en las Olimpiadas nos ha servido a nosotros para mirarnos en el espejo, para reencontrarnos como pueblo y como nacionalidad diversa, múltiple, incluso multicultural y multilingüística. O sea, somos algo más que aquella imagen del español, el indio y el africano que aparecía en algún escudo, el del Instituto de Cultura. Sí. Somos otra cosa.
pero no somos otra cosa para negarnos, sino para afirmarnos. Y esta joven afrodescendiente, criada en Carolina del Norte, cuyo vernáculo es el inglés, ¿ah?, afirma a la nación puertorriqueña desde esa otra perspectiva. Y nosotros tenemos que entender eso. Ella entenderá lo que está diciendo. Ella sabe que afirmando que es puertorriqueña sobre estadounidense, americana o norteamericana, ella tiene ese contexto histórico de lo que está planteando. No me contesta ahora, no me contesta ahora, me contesta, regresa a la pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, de regreso a Entre Líneas, nos acompaña el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recintos de Río Piedras, Julio Muriente. Pregunta en el tintero, ¿sabrá Yasmín Camacho Quinn lo que está hablando cuando ella dice que es puertorriqueña sobre estadounidense? Bueno, mira, yo a ella personalmente no la conozco y honestamente no puedo contestar categóricamente esa pregunta, pero a raíz al menos de las expresiones que ha hecho, son indicativas de que a nivel familiar ella ha recibido una educación puertorriqueñista dentro del contexto de la emigración y que claro, con esta responsabilidad enorme que tiene ahora sobre sus espaldas, que es nada menos que ser esta heroína puertorriqueña de la juventud y el pueblo nuestro, tendrá que meterse en los libros, ¿no? Ella es una joven universitaria. Sí. Tendrá que educar y tendrá que fortalecer su condición de nacional puertorriqueña. Sin embargo, te digo lo siguiente, mira qué interesante, en una de las entrevistas que le hace un periódico estadounidense, ella respondiendo a qué significa haber ganado esta medalla, ella dice algo así como, es importantísimo la medalla porque un país pequeño como Puerto Rico, esto tiene un enorme valor. Y el periodista, en su maldad política, le eliminó la expresión país, country, en inglés, y lo borró y le puso territory. Esto fue en un periódico estadounidense, como quien dice, nosotros en Estados Unidos no reconocemos que Puerto Rico sea un país, una nación. Pero esa joven atleta a quien estaba representando allí, ella misma lo articula en la entrevista que se le hace, era a un país. Que no sea una conocedora al detalle, ahora tiene tiempo en toda esa inmensa vida por delante de fortalecer, pero por lo pronto se ha ganado el pasaporte de los sentimientos del pueblo de Puerto Rico. Bueno, la realidad es que la madre le ha inculcado lo que significa Puerto Rico para los puertorriqueños o para los que se sienten boricuas. Pero tú decías ahorita sobre por qué, que se decía que por qué no había participado. No, es que ella lo ha expresado de que el equipo olímpico de Estados Unidos se le acercó. Sí. Pero ella no llegó al equipo olímpico de Puerto Rico porque no iba a ocupar un espacio, porque no daba el grado en el de Estados Unidos. Todo lo contrario, ella optó a conciencia por participar. Con menos recursos que con Estados Unidos. Absolutamente. Y obviamente ha podido ver el fruto de su compromiso. En las transmisiones que se hicieron en los Juegos Olímpicos, cabe señalar que la madre y sus familiares en los Estados Unidos no le cabían más banderas en ese lugar. Yo no tengo ni una sola bandera de Puerto Rico, la realidad, no tengo ninguna. O sea, yo no puedo decir tengo una bandera en la sala o en mi cuarto, no lo sé. Pero esa casa de la madre de Yasmín era llena de banderas puertorriqueñas. Bueno, porque el símbolo por excelencia de una nación, sobre todo de una nación que ha sido acosada y sobre la cual se pretende que no existe, el símbolo por excelencia es la bandera. Estamos en el canal 13, la televisora de la Iglesia Católica. El símbolo por excelencia del cristianismo es la cruz, ¿verdad? Tú ves una cruz y tú sabes que hay un cristiano presente. De esa misma manera, la bandera es el símbolo equivalente. No perdamos de vista, interesantemente, que en su origen, la bandera de Puerto Rico en el año 1895, los creadores de la bandera lo hicieron desde la ciudad de Nueva York. Iban camino a Cuba a participar en la lucha, a combatir y morir en la guerra cubana, como Pachín Marín, por ejemplo, pero fue en Nueva York precisamente. O sea, esa bandera representa el denominador común
de todos nosotros y nosotras. Esa bandera que fue prohibida por el propio gobierno, que no se podía utilizar. En los primeros Juegos Olímpicos, nuestra bandera no fue la que estuvo allí. No era el escudo de las ovejas esas ñangotas. La realidad es que fue lucha de patriotas puertorriqueños que reconocieron que ese era el símbolo. De hecho, le llamaban, en los años 30 y 40, le llamaban la bandera de los nacionalistas, porque era el Partido Nacionalista de don Pedro Albizu Campos quien la reivindicaba. Sí. De hecho, en Puerto Rico ha habido todo un debate sobre los colores de la bandera, y hay algunos desde el sector anexionista que no quieren ni ver la bandera con el azul cielo, y lo que es una muestra de ignorancia, porque más allá de cualquier otra consideración, el azul original de nuestra bandera es azul cielo. Cuando se creó el Estado Libre Asociado y se reconoce la bandera de Puerto Rico como la de Lela, se le presenta como azul marino porque iba a producirse en la misma fábrica donde se hacían las banderas de Estados Unidos, y el azul de Estados Unidos es azul marino. Pero originalmente, pero vamos, a la hora de la hora, sea del azul que sea, es la bandera que nos define, que nos identifica. Bueno, fracasó Estados Unidos en Afganistán una cantidad, y como brinco de tema, una cantidad de billones de dólares tratando de formar un gobierno, de establecer y que de darle a un pueblo que decía que vivía en una situación catastrófica, sale de Afganistán y hay un caos masivo. Cuando regresemos de la pausa, nos habla si fracasó Estados Unidos nuevamente en imponer ciertas posturas. Ya regresamos, esto es Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Julio Muriente durante el día de hoy aquí en Entre Líneas. Muriente, ¿fracasó los Estados Unidos con el caso de Afganistán? Fracasó Estados Unidos, fracasó la OTAN, fracasó la Unión Europea y fracasaron todos aquellos que legitimaron la invasión a Afganistán en el año 2001. No olvidemos que la invasión a Afganistán ocurre posterior a los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos. El gobierno de George Bush hijo responsabilizó a los talibanes de aquella acción terrorista y decidió invadir. Aquella invasión, a su vez, estuvo seguida por otras invasiones como la de Irak, posteriormente como la de Libia. Se exacerbó la situación en Siria y se ocupó Afganistán, esa intención de moldear un país a imagen y semejanza del país poderoso a billetazo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Sí, lo dijo ayer Biden. Estamos hablando de que en un momento dado había más de 100,000 soldados estadounidenses. Con armas que se le dio al gobierno todo también. Eso se desboronó en un instante, y la política exterior estadounidense de que pretender imponer su voluntad ha sufrido un golpe y una humillación estrepitosa, no solo por la consecuencia, sino por lo fácil que todo ello se ha dado. De manera que es una situación vergonzosa. Yo no me explico cómo Estados Unidos, su gobierno, va a conmemorar el próximo 11 de septiembre, que son 20 años. No me explico cuando se ha dado esta situación en la que los que se supone que eran los responsables de aquellos hechos, razón por la cual fueron invadidos, resulta que los han derrotado en el campo de batalla. ¿Quién pierde en esto? Además de Estados Unidos, que a fuerza de dinero no se puede hacer las cosas imponiéndose a un pueblo. ¿El pueblo de Afganistán perdió aquí? Sí pierde, porque si bien uno se opone a la intervención extranjera, sea en Afganistán, o sea en Venezuela, o sea en Puerto Rico, o sea donde sea, no es menos cierto que la ideología, los paradigmas, la visión de mundo que representan los vencedores, en este caso los talibanes, es una visión de mundo retrógrada, es una visión de mundo represiva, fundamentalista, religiosa.
atentatoria contra derechos fundamentales, sobre todo de la población femenina, oscurantista en materia de educación, de información, del manejo de las ideas, intolerantes, violentas. Por lo menos el expediente que uno puede ver de los talibanes no augura una mejoría de la realidad afgana. Por lo tanto, no es para celebrar demasiado en ese sentido, porque Afganistán retorna a las manos de quienes ideológicamente representan un pasado retrógrada, es un retroceso. El proceso que se dio durante las pasadas 2 décadas, si bien ocurre en medio de una invasión, de una ocupación militar, de la violación de la soberanía nacional de Afganistán, no es menos cierto que le permitió a toda una generación, estamos hablando de 20 años, le permitió a toda una generación tener acceso, conocer aspectos positivos del desarrollo social y el desarrollo humano. Por eso es que es una situación de sentimientos encontrados la que se da. Pero esto es de la noche a la mañana. Bueno, porque... aunque ya se venía trabajando del caos que era la salida. ¿Sabes qué sucede? Que si yo trato de obligarte a ti a hacer algo, por más justo que sea, tú al ver que yo te obligo, levantas la guardia. Sí. Si yo, es natural. Sí, es un mecanismo de defensa. Este quiere imponerme su voluntad. Yo no pretendo ni ver si su voluntad es la buena o la me la quiere imponer. No, así no. Ahora, si en cambio conversamos, dialogamos, nos entendemos, no hay guardias que se levanten y hay entendidos. A la manera de la invasión, oye, y hay un precedente en el caso de Afganistán, que es la intervención soviética en otros tiempos. De hecho, los talibanes, como bien lo saben los amigos y amigas televidentes, es una criatura de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, una criatura creada para combatir a los soviéticos. O sea que fíjate cómo están probando de su propio caldo. Entonces, si ha habido esa invasión anterior... La medicina ahora es el cáncer. Exacto. Y lo entonces, que era medicina hace 40, 50 años, ahora es y cáncer. Aprovecho y te digo que aunque se ha querido comparar a Vietnam con Afganistán, sobre todo por las imágenes del helicóptero en la embajada y la estampida de gente, no se puede comparar a un guerrillero vietnamita que tenía una ideología, una cultura muy superior, a un guerrillero talibán cuya mentalidad es una mentalidad totalmente reaccionaria. O sea, hay imágenes que se parecen, pero lo que Vietnam forjó tras la unificación es totalmente distinto a lo que ha sucedido con Afganistán, al punto de que en el día de hoy Vietnam y Estados Unidos mantienen magníficas relaciones. Y Vietnam no se ha distinguido nunca, jamás, por ser una nación agresora. Todo lo contrario, es una de las principales economías del Asia en estos momentos. Y después de la guerra, se unifica el país y se van sanando las heridas y se florece el país. Pero el caso de Afganistán ahora no creo que a corto, mediano y largo plazo podrán superar esta situación. Estamos hablando que ahora se borraron a las mujeres. Aquí ahora, el poco adelanto en 20 años, mujeres cero. Tristemente lo que prevalece muchas veces es una suerte de pragmatismo, de utilitarismo, porque Afganistán es un país en cuyo territorio hay inmensas riquezas, de todo tipo. Entonces, más allá de lo que puede estarle sucediendo a la población femenina, más allá de que los talibanes sean retrógradas aquí o allá, el pragmatismo económico prevalece, y estoy hablando de China, y estoy hablando de Rusia, y estoy hablando de Pakistán, que es vecino, y entonces ya estarán haciendo cálculo de las negociaciones económicas. Que se puedan dar. Puede que no me guste como tú eres, pero aquí hay una riqueza que vamos a compartir. Yo la quiero. De la misma manera te digo que habrá que ver qué va a suceder entre dos países que serán autocracias o teocracias, es otro vecino que es Irán, que también pero tiene que sus uno es circunstancias. chiita y otro es sunita. Yo decía hace unos días, si son astutos, que yo creo que lo son, lo que van a hacer es una suerte de alianza frente a enemigos comunes, como puede ser Israel y como puede ser el propio Estados Unidos. O sea, esta situación que se ha dado en Afganistán altera la geopolítica y la geoestrategia de la región. Y en esa región están todos estos países con grandes problemáticas con Estados Unidos y con el mundo, e internamente que va a ser como un caldo de cultivo. Es muy temprano, ¿no? Es muy temprano para uno tampoco ser apocalíptico, ¿verdad?
Pero, sí, pero la situación pero está... no hay duda. Mira, la propia Rusia está preocupada porque varios de los países que tienen frontera con Afganistán al norte son antiguas repúblicas soviéticas con una gran presencia islámica y fundamentalista. Entonces temen ellos que desde Afganistán se propicien iniciativas belicosas, ¿no? que afecten a Rusia. O sea, es un conjunto de situaciones que comienza con la pregunta que tú me hacías sobre si ha sido o no una derrota. Ha sido una espantosa derrota de Estados Unidos, pero va más allá de la derrota que enfrenta Estados Unidos y Europa y la OTAN, y se difumina por toda la región el impacto de esto que ha sucedido. Se nos acaba el tiempo, usted tiene compromiso con sus estudiantes y se nos queda un tema que quería hablar con usted, que era Venezuela. Hay negociaciones entre el gobierno y la oposición interesante para tratar de llevar algún tipo de proceso que culmine tal vez con la salida de Maduro y la entrada de elecciones distintas a las que se han desarrollado, pero el tiempo se nos acabó. Pero invítame una vez más. Recuerda que te pueden escuchar en la emisora también de la Iglesia Católica los jueves y están en ambas, ¿verdad? En Radio Oro y en los jueves de 5 a 7, aunque Fuego Cruzado es todos los días, lunes a viernes, pero en mi caso yo estoy los jueves. Perfecto, así que lo pueden sintonizar allá en nuestras emisoras de radio. Se nos acabó el tiempo. Esto es Entre Líneas.